ya no va a querer pescar. ¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenido a Conclusiones. Soy Fernando del Rincón, hoy es viernes, algunos sobrevivimos la semana. Y antes de nuestra entrevista con Luis Almagro, el secretario general de la OEA, le digo que México sobrevivió a una amenaza que hubiera sido catastrófica si hubiera llegado a concretarse. La implementación de un 5% de aranceles impuesta, o hubiera sido impuesta por la administración Trump, ¿no fue así? No. Sobrevivimos. Trump anunció que se suspenden esos aranceles a México. Esto es lo nuevo y después ya iremos con el secretario general de la OEA. Como le decía yo, México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo. El mundo se enteró, como ya es costumbre, a través de un tuit. Bueno, dos, del presidente Donald Trump. En virtud de ese entendimiento, Trump anunció que la aplicación de los aranceles a los bienes mexicanos prevista para entrar en vigor el próximo lunes se suspende de forma indefinida. Minutos después, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también se refería al acuerdo vía Twitter, señalando que el logro se celebraría de todas formas en el acto que ya había convocado para este sábado en la ciudad fronteriza de Tijuana. Claro, el tenor cambia, ¿no? Antes iba a ser como una muestra de apoyo a México en contra de los aranceles, ahora será una fiesta de celebración porque no se dieron los aranceles. Los detalles entonces de ese acuerdo fueron comunicados ya. ¿Por quién? Por el enviado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Le estoy hablando del secretario o canciller, como le quiera llamar, secretario de Relaciones Exteriores, le decimos en México, Marcelo Ebrard. Ambas delegaciones coincidieron en la importancia fundamental de resolver rápidamente esto que se califica como una emergencia humanitaria y la situación de seguridad, por supuesto, en la frontera sur de Estados Unidos. Y si bien a priori parece que México es el que ha hecho mayores concesiones, bueno, júzguelo usted, escuche cuáles fueron los compromisos alcanzados. México incrementará significativamente su esfuerzo de aplicación de la ley mexicana a fin de reducir la migración irregular, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, dando prioridad a la frontera sur. México está tomando acciones decisivas para desmantelar las organizaciones de tráfico y trata de personas, así como sus redes de financiamiento y transporte ilegales. Asimismo, México y Estados Unidos se comprometieron a fortalecer la relación bilateral, incluyendo el intercambio de información y acciones coordinadas, a fin de proteger mejor y garantizar la seguridad de la frontera común. Instrumentación de la sección 235B2C. Los Estados Unidos extenderán de manera inmediata la instrumentación de la sección 235 a lo largo de su frontera sur. Ello implica que aquellos que cruzan la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo serán retornados sin demora a México, donde podrán esperar la resolución de sus solicitudes de asilo. A su vez, México, por razones humanitarias y en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, autorizará la entrada de dichas personas mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo. México, de acuerdo con sus principios de justicia, fraternidad universal, ofrecerá oportunidades laborales y acceso a la salud y a la educación a los migrantes y sus familias mientras permanezcan en territorio nacional, así como protección a sus derechos humanos. Era Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de México. Vamos a repasar lo acordado. Tanto el gobierno de México como el Estados Unidos se comprometieron a reforzar las acciones para asegurar el cumplimiento de la ley en México, y eso incluye el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio mexicano, con énfasis en la frontera sur. También
desmantelar las organizaciones de tráfico y trata de personas y sus redes de transporte y financiamiento. Coincidieron además en fortalecer la relación bilateral con un mayor intercambio de información y acciones coordinadas. Los solicitantes de asilo serán retornados a México sin demora, donde permanecerán hasta la resolución de sus casos y donde se les ofrecerá oportunidades de empleo, acceso a la salud y la educación. Las partes fomentarán el desarrollo económico y la inversión en el sur de México y Centroamérica. En ese sentido, Estados Unidos mostró su beneplácito con el Plan de Desarrollo Integral lanzado por México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Este próximo lunes, en conclusiones, tendremos un análisis porque el papel aguanta todo, pero ¿cómo lograr todos estos compromisos? ¿Qué hará México? El lunes lo hablamos en un programa especial. Bueno, la pausa ahora. Al regresar, vamos a la entrevista que le hice al secretario general de la OEA, Luis Almagro. ¿Cómo reacciona Luis Almagro a los críticos que lo acusan de aplicar un doble estándar ante la polémica por la reelección de Evo Morales? Ya lo verá. Entonces, papacito, ahora sí podemos hablar, son anuncios. Sí, y la voy a dejar corriendo. Lo voy a dejar corriendo pues para hacer nuestros comentarios, ¿verdad? Porque hace tiempo no hacía los comentarios de esto, de lo que estábamos viendo, ¿verdad? Sí, fíjate. Entonces a nosotros como mexicanos, ¿verdad? Nos da mucho gusto que se haya llegado a un entendimiento. Eso es lo importante de la comunicación. Sí. Ahora la clave es cuestión de que se cumpla, ¿verdad? Con esos compromisos y acuerdos y con el apoyo de México. Pero fíjate, papá, algo que te gustó mucho, el plan de López Obrador de ayudar a Guatemala, a El Salvador y a Honduras. Ya lo tenían listo y le presentaron a Donald Trump eso y fue lo que le gustó. Como a ti te gustó, como un experto en relaciones humanas, papacito, así también a Donald Trump le gustó y dijo, es muy buena esa idea de apoyar a esos países con una inversión para generar empleos ahí en el sur de México. Fíjate. Y ¿Qué cochina lata con esos cohetes festivos religiosos que diario los ponen, ¿verdad? Luego tan cerca que tronaron. Sí, ¿verdad? Fíjate nomás. Qué latosos. Qué latosos. Ayer estaban hablando los del Grupo de Lima y que truenan esos cohetes. Pues no dejaron que se oyera lo que estaba diciendo Fernando del Rincón. Ah, mira, aquí le voy a subir porque es interesante esto. Voy a estar callado en esto. En el lanzamiento de SpaceX se transportaron 2 satélites experimentales para evaluar nueva tecnología con ese fin. El proyecto cuenta con el apoyo de la autoridad máxima de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, Ajit Pai, quien recomendó a la comisión que apruebe la protesta de SpaceX de brindar internet superior a todo el mundo. Para ello, el plan es instalar más de 10.000 satélites pequeños en la órbita baja de la Tierra, los que circularán alrededor del globo a una distancia de la superficie terrestre entre 335 y 1.325 kilómetros. Virgin, Coca-Cola y Qualcomm apoyan un proyecto similar llamado OneWeb. Fíjate, este individuo arduino cumple 20 años de estar con CNN como periodista. Ya vamos a empezar, calladitos. Calladitos. Me pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral #OEA Almagro. El hashtag es numeral #OEA Almagro. Ahí está en pantalla, esa es la etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Sus comentarios con la etiqueta #OEA Almagro. A mediados de mayo, Luis Almagro visitó Bolivia. En ese viaje, el secretario general de la OEA firmó un acuerdo con las autoridades bolivianas para el despliegue de una misión de observación electoral en los comicios generales previstos para el 20 de octubre.
Su visita fue muy polémica, también fue criticada por este comentario que se interpretó como un respaldo a la reelección del presidente Evo Morales. Escucha. Sobre el tema específico de la reelección, hemos dicho con claridad que si el tema se va a resolver hoy en el sistema interamericano con el nombre de Evo Morales, eso sería, y decir que Evo Morales hoy no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial. Lo dijo, sería discriminatorio, pero la oposición considera ilegal la candidatura de Evo Morales. Por eso las críticas le llovieron al Almagro. De hecho, se llevaron a cabo reuniones con la oposición y algunos lo dejaron plantado o se retiraron indignados. No entendemos este cambio de actitud de este secretario general que tiene posiciones públicas anteriores indicando de que Evo Morales debía respetar el resultado del referéndum del 21F en el cual el pueblo boliviano rechazó la reforma a la Constitución para introducir nuevas reelecciones. Al mismo tiempo, nuestra Constitución está vigente y también limita esta reelección. Le hemos dicho al secretario general de la OEA que el hecho que en otras partes, como Nicaragua, con un fallo judicial, un presidente, hoy claramente también definido como dictador, haya violado su Constitución, no puede ser un precedente para que se avale que en otros países se haga lo mismo. Los críticos apuntaron que ese apoyo a la reelección Almagro lo expresó a cambio de recibir el voto de Bolivia para ser reelegido en el cargo de secretario general de la OEA, algo que Almagro consideró un disparate sublime, alegando que, y lo cito, nosotros no tenemos ningún elemento para oponernos a una decisión de la Corte Suprema Boliviana. Ese fallo al que se refiere data de noviembre de 2017, en una decisión muy criticada. El Tribunal Constitucional de Bolivia reconoció el derecho a una reelección indefinida en virtud del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eso a pesar de que la Constitución de Bolivia lo impide y a pesar también de lo más importante tal vez, que los ciudadanos rechazaron por mayoría un referendo para cambiar la Constitución en 2016. Una eventual reelección llevaría a Evo Morales a un cuarto mandato consecutivo. De todo esto y más hablé con mi invitado el día de hoy, más temprano, Luis Almagro, secretario general de la OEA, hace apenas unas horas. Le doy la bienvenida al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que nos acompaña esta noche en Conclusiones. Secretario, mil gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Encantado y un gran honor de tener una entrevista contigo nuevamente, Fernando. Como siempre, un placer también y un honor para un servidor. Secretario Almagro, vamos a entrar en tema inmediatamente, si le parece, con algo que se ha convertido ya, me imagino que no solamente en una controversia, pero también una piedra en el zapato para usted como secretario general, y me imagino que como Luis Almagro, la persona, y es el tema de Bolivia y este respaldo que le da abiertamente a Evo Morales para una reelección. Se le ha criticado fuertemente y hay quienes incluso lo acusan de tener un doble estándar en la forma de proceder con temas como Venezuela, Cuba, y a diferencia de lo que está pasando el día de hoy con el respaldo a Evo Morales para la reelección. ¿Qué responde usted a estos señalamientos y a aquellos que incluso le acusan de tener un doble estándar? En primer lugar, errores conceptuales desde el principio, ¿no? Hay gente muy equivocada en el planteamiento respecto a lo que fue nuestra posición en el caso de Bolivia. Primero, no es un respaldo, una candidatura. Eso no existe esa posibilidad en el marco del funcionamiento de la Organización de Estados Americanos. Nuestra máxima ecuanimidad respecto al proceso electoral. Vamos a trabajar definitivamente para garantizar objetivamente que los resultados sean respetados. Vamos a trabajar para que haya las máximas garantías en el proceso. Vamos a trabajar para que todo esto esté impregnado de justicia y transparencia. Eso es lo esencial en esto. O sea, lo que hemos hecho es tomar una posición institucional respecto al tema. Y es una posición institucional que tiene que ver con la práctica en los estados partes de la organización. O sea, este no es el primer caso en el cual se invoca a la reelección como un derecho humano.
es el cuarto caso. En ninguno de los tres casos anteriores, que tenían sus especificidades, pero el punto de referencia es el mismo, la reelección como derecho humano. Y esa reelección como derecho humano fue invocado antes en Costa Rica, con las especificidades del funcionamiento del sistema político costarricense, en Honduras y en Nicaragua. En este caso también, y es la Suprema Corte de Justicia Boliviana la que dictamina al respecto. Nosotros no tenemos más que decir desde el punto de vista jurídico y político que, a no ser que haya una instancia jurisdiccional superior a la misma, a la Corte boliviana, que ese dictamen es válido o hasta que no se descalifique ese fallo en otra instancia jurisdiccional. Como eso no ha ocurrido, ese fallo se mantiene. Desde el punto de vista político, por otro lado, o sea, es una situación que ya estaba en el sistema boliviano. Esa reelección ya estaba corriendo, ya había sido aprobada en los procesos correspondientes, ya iba en su lógica política. Y desde la Organización de Estados Americanos no tenemos tampoco en los órganos políticos de la OEA ninguna resolución que diga que no se puede invocar la reelección como derecho humano. No tengo ninguna votación del Consejo Permanente, de ninguna Asamblea General. Por lo tanto, esa práctica que nosotros hemos considerado una mala práctica, que nos hemos opuesto a ella, pero que no es un tema de opiniones personales. Estamos hablando de temas institucionales y que esos temas institucionales tienen que ser resueltos en perfecta consonancia con los estándares que tiene hoy, al día de hoy, el sistema interamericano. Y el sistema interamericano hoy me dice que no hay ninguna herramienta, ningún instrumento para dejar sin efecto esa candidatura a la reelección. Y que la misma va en curso como fueron en curso otras tres anteriores. Esa práctica que está instalada. ¿Que nosotros hicimos esfuerzos muy grandes para revertir esa práctica? Sí, nosotros pedimos un informe a la Comisión de Venecia, enviamos los resultados de ese informe a la Comisión Interamericana, lo mandamos a la Corte Interamericana, lo mandamos a todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Hasta ahora, definitivamente, ese informe no ha tenido ninguna respuesta de ningún tipo, y por lo tanto la práctica que venía ocurriendo es nuestra obligación mantenerla, porque nosotros no tenemos ningún instrumento para aplicar un doble estándar al caso boliviano. No se aplicó para el caso costarricense, no se aplicó para el caso hondureño, no se aplicó para el caso nicaragüense, y sería completamente contrario a eso sin ninguno de estos fundamentos políticos, los órganos políticos de la OEA o los órganos jurisdiccionales de la OEA, que tomáramos una posición en contrario. Y por lo tanto, creo que mucha gente que estaba apostando una crisis a priori de este proceso electoral, yo creo que la OEA le está dando, por el contrario, un mecanismo para revalidar, para, si van a decir que no, que se diga que no de nuevo en ese proceso electoral. La gente que tenga las garantías de la observación electoral de la Organización de Estados Americanos y que ese resultado definitivamente tenga una validez. Lo tiene el sistema político boliviano. Si quieren reaccionar a eso, tienen la posibilidad de contar los votos de nuevo, tienen la posibilidad de decir que no de nuevo. Pero yo no puedo resolver los problemas de funcionamiento del sistema político boliviano. No hay una alteración del orden constitucional declarada por la OEA, no hay un rechazo a ese mecanismo por ningún órgano político de la OEA, y los planteamientos que hicimos nosotros definitivamente no fueron asumidos por ninguno de los demás órganos de la organización. O sea que este proceso sigue su curso, y nosotros somos los que estamos evitando la aplicación de un doble estándar, porque un doble estándar sería solamente, lo aceptamos para
Oscar Arias en aquellas condiciones, lo aceptamos para Juan Orlando Fernández en estas otras condiciones, lo aceptamos para Daniel Ortega en esas otras condiciones, pero no lo aceptamos para Evo Morales. Eso sería un doble estándar que para nosotros es inaceptable asumir. Sin embargo, secretario Almagro, aquí hay una característica particular a diferencia de Honduras, a diferencia de Costa Rica, a diferencia de Nicaragua, y es que aquí se llevó a cabo un referéndum, el referéndum del 21 de febrero, en donde el pueblo boliviano, declaró que no quería una reelección de Evo Morales. Se hizo un referéndum en el que, sean cuales sean las circunstancias, como usted mismo lo ha dicho, hay un resultado y va en la misma línea en la que usted menciona que es más importante la expresión del pueblo y que cada voto sea respetado. Finalmente, el 21 de febrero se llevó a cabo un referéndum en una consulta en la que se votó y el pueblo, el soberano, dijo no, se está pasando por encima de esto. En Nicaragua, en Costa Rica, en Honduras no existió este referéndum. ¿Dónde deja la OEA la decisión de esta mayoría, porque así fue, de esta mayoría de los bolivianos que han dicho no? Y que por encima de esto se está imponiendo una decisión, sí a través de un sistema legal, sí a través de un aparato legal, pero que a todas luces pasa por encima de la decisión del soberano. Usted también es consciente, Fernando, de que esto no es la primera vez que pasa en el continente. Y lo podemos discutir en términos institucionales si es correcto o no. Acá, específicamente para este caso, o sea, cuando hubo el referéndum, nosotros además dijimos que ese resultado debía ser respetado. Pero como toda instancia institucional, tiene siempre una última palabra en todos prácticamente nuestros países, que son nuestras supremas cortes de justicia, nuestros poderes judiciales. Y el Poder Judicial boliviano decidió una cuestión que definitivamente se dejaba sin efecto ese resultado en función de las características de invocación del tema de derechos humanos, etcétera, etcétera. Eso para nosotros lo podemos discutir. Para mí la reelección no es un derecho humano, lo he dicho varias veces y esa posición obviamente se mantiene, la mantengo y la mantendré. Ahora bien, esto ha pasado en otros lados, que el resultado de un referéndum después es también revisado o en vía legislativa o en vía judicial. Y no es la primera vez que pasa en el continente y tiene sus particularidades institucionales, pero sí, siempre, todo acto, aún los actos más democráticos, también pueden ser invocados tanto en sede judicial como en sede legislativa. Y eso ha pasado ya sea en Colombia como en Uruguay. O sea, son cuestiones prácticas que se han hecho y que definitivamente tampoco nadie ha señalado como incorrectas en el pasado. Y tiene razón, sé a lo que se refiere. Uno de los ejemplos más recientes o más claros sería el tema del referéndum que se llevó a cabo en Colombia, precisamente sobre el tema de los acuerdos de paz con las FARC, en donde, pues sí, se hace el referéndum, la mayoría dice no querer los acuerdos y finalmente pues no fue aplicado tal cual como lo había decidido el soberano. Ahora, aquí llevamos el tema hacia el interior de Bolivia, la reacción que se ha provocado con su visita, en condiciones muy particulares, secretario Almagro. Yo le quiero preguntar si aquí hubo un error de cálculo o si sabía realmente lo que estaba haciendo al visitar esta zona cocalera, ¿no? En Chapare, donde está, pues es una de las zonas mayores de mayor producción de hoja de coca, que la lidera el propio el presidente Evo Morales. Estos bailes con las agrupaciones que están respaldando precisamente la candidatura de Evo Morales, y que muchos lo ven con muy malos ojos, ¿no? Lo ven a usted participando, además de algo que raya para muchos en la ilegalidad por el tema precisamente de la producción de coca o del origen de lo que es la base para producir o llegar a producir la cocaína. Y en esta zona, ver ubicado al secretario Almagro en Chapare generó reacciones muy intensas. ¿Era un error de cálculo? ¿Sabían lo que hacía? Mire, nosotros hicimos lo que debíamos hacer, no hacemos cálculos y no nos manejamos en función de circunstancias o condiciones que pueden afectar en niveles de opinión pública o posibilidades electorales, aun cuando esto sabíamos que iba a tener
directamente estos efectos porque esta campaña había empezado bastante antes que nosotros llegáramos, o sea que ya teníamos muy claro por dónde iban a ir los tiros una vez que estuviéramos en Bolivia. Pero asumimos nuestra responsabilidad política, porque estamos para eso, y para actuar institucionalmente, y para resolver las cosas institucionalmente, y para no aplicar dobles estándares. Pero además, cuando fuimos a la zona del Chapare, lo dijimos ahí mismo, en conferencia de prensa en el mismo Chapare, o sea, nosotros estamos a favor de la erradicación de los cultivos de coca, nosotros estamos en contra del narcotráfico, lo vamos a combatir al narcotráfico con todo lo que tenemos y con todos los instrumentos de la Organización de Estados Americanos. Vamos a seguir luchando y bregando duramente para que se reduzcan en hectáreas los cultivos de coca. Y fuimos invitados a lo que fue la casa donde vivió el presidente Evo Morales en su infancia. Y para nosotros era un gesto que correspondía hacer, como correspondía que dijéramos eso que acabo de señalar. Y para nosotros esto es una coherencia política, o sea, es mantener siempre los principios de la organización, mantener en claro dónde están nuestros objetivos, promover la erradicación de cultivos aún en ese contexto donde también hay, debemos decir, o sea, hay una reducción también de hectáreas de cultivo que había bajado de 34.000 a 24.000, después ha subido de nuevo a 26.000. Nosotros bregamos porque Bolivia siga reduciendo las áreas de cultivo de coca en función de sus responsabilidades nacionales e internacionales de combate al narcotráfico. Y eso lo vamos a sostener siempre y vamos a asumir esa responsabilidad siempre, donde sea. Pero donde sea, y sea quien sea que nos critique, porque tenemos siempre nuestro trabajo por delante y nuestro compromiso con nuestra función, fundamentalmente. No vamos a estar haciendo cálculos a ver qué efectos colaterales tiene esto o qué impacto sobre la opinión pública tiene lo que hacemos. Nosotros tenemos que hacer lo que debemos hacer, es nuestro imperativo jurídico y moral. Al regresar, ¿es sano, es democrático que Evo Morales lleve más de 13 años en el poder? Se lo pregunté al Magro. Ya me contesta cuando regresemos. Ahora sí podemos hablar, papitos. Estamos en anuncios. Ahora sí podemos hablar y hacer todo lo que queramos, ¿verdad? Lo que no me gusta de Almagro es que primero dijo que apoyó la reelección como un derecho humano y después dice todo lo contrario, que reelegirse no es un derecho humano. O sea, eso para mí es una contradicción. ¿Usted está apoyando Está apoyando al que se reelige? que se reelija Evo Morales, Sí, pues trabaja con él. pero obviamente no lo apoya como parte de su partido. Eso también lo dejó claro. Pero pues ¿No vas a sacarlo de aquí? pasaron por encima. ¿Vas a sacarlo de aquí? No, estoy grabando ahorita. Pasaron por encima del pueblo, porque el pueblo en su referéndum dijo que no quería que hubiera reelección. Y pasaron por encima del pueblo, como Colombia pasó por encima del pueblo cuando el pueblo no quería que el gobierno hiciera un pacto con las FARC. Y les valió gorro a los dos. Y cínicamente reconocen que Evo Morales es el que está liderando la producción de cocaína. Cínicamente lo reconocen y como que pues no hacen gran cosa. Y precisamente los principales centros de producción de coca es donde creció Evo Morales, en el pueblito ahí donde él era, donde creció, pues su pueblo. Y pues lo que no me gusta tampoco de Evo Morales es que apoya al tirano, usurpador, abusador, injusto, ilegal, ilegítimo de Podrido. Con la etiqueta Conclub OEA Almagro. Conclub OEA Almagro, esa es la etiqueta. A mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón. ¿Ya? Desde muy temprano, todos en el equipo de Café Entonces ya te digo, eso no me gusta.
que Evo Morales apoye a Maduro en contra de su pueblo. Aparentemente es lo mismo que hace Evo Morales en Bolivia. No le importa la opinión de su pueblo, con tal de que él se reelija. Entonces estoy ahorita grabando porque he querido dejar plasmados algunos comentarios de lo que estoy viendo. Y ustedes allá llorando y tirando cosas. Ya no me queda más que sonreír, pero entonces yo estoy diciendo aquí que me parece, a ver, ya me voy a callar. Me parece un hipócrita Evo Morales. Déjeme hacer un paralelismo, secretario Armado, con Venezuela, ¿no? Evo Morales llega al poder en enero de 2006 por un mandato de 5 años en el marco de esa constitución de la República que no permitía en ese entonces la reelección continua. Se mantiene entonces como jefe de Estado ya por más de 13 años, luego de haber cambiado la constitución, introduciendo precisamente la reelección consecutiva por una sola vez. La usó entonces en 2009 para reelegirse, después la violó con su candidatura en 2014 y ahora muchos piensan que la está violando por segunda vez. Cuando hablamos de esta permanencia en el poder, al paralelo de lo que hemos visto en Venezuela y que usted conoce muy bien, en esta permanencia de Hugo Chávez, en esta permanencia de Maduro y en otros comparativos como Nicaragua con Daniel Ortega o como Juan Orlando Hernández en Honduras, y los resultados de mantenerse en el poder para estos países que mayormente han sido completamente negativos. Yo le pregunto, ¿es sano desde su perspectiva que vayan a ser posiblemente más de 13 años con Evo Morales como presidente? ¿Esto es democrático? ¿Le parece que es sano para la democracia de un país con las referencias y los paralelos de Venezuela, Nicaragua y la misma Honduras, que fue una elección sumamente cuestionada por la propia OEA? Por nosotros mismos. Lo que quiero decir al respecto, y en primer lugar, porque es necesario aclararlo, no podemos comparar los casos de Venezuela con Bolivia. No tienen absolutamente nada que ver. O sea, en el propio trabajo con la Organización de Estados Americanos, nosotros hemos observado todas las elecciones en Bolivia, incluyendo el referéndum al que usted ha hecho referencia. En Venezuela la OEA no está invitada desde el 2007, o sea, desde mucho antes que llegara Luis Almagro, y por una razón muy obvia, porque la OEA sabe de elecciones y obviamente no iba a permitir desde el 2007 en adelante, como había hecho observaciones antes, de que se contaran mal los votos o de que hubiera fraude electoral o hubieran irregularidades que alteraran el resultado, porque eso es lo que hacemos, marcar cuando eso ocurre, y es un trabajo muy distinto. En el caso venezolano hay una declaración de alteración del orden constitucional por resolución de la Organización de Estados Americanos. Hemos declarado ilegítimas las elecciones en función de las características que tuvo y por lo tanto no ha sido ilegitimado también el segundo periodo de Nicolás Maduro. O sea, no hay puntos de comparación en los dos casos. O sea, no podemos enredar las cosas de tal manera cuando no están presentándose. Lo que podemos discutir de nuevo es si la reelección es un derecho humano o no. Para mí no lo es, pero para la Suprema Corte de Bolivia lo es, y todavía no hay una decisión política ni en un órgano de la OEA, Asamblea General o Consejo Permanente, ni en un órgano jurisdiccional de la OEA, Comisión o Corte Interamericana. Y por lo tanto, nuestra opinión la podemos decir en voz alta y la podemos repetir en voz alta, pero tenemos que actuar institucionalmente y en función de nuestras obligaciones institucionales al respecto, y por eso el camino que hemos tomado. Pero no podemos comparar los casos porque no tienen absolutamente nada que ver. ¿Por qué cree usted que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hubo consulta de ambas partes, no ha dado una interpretación clara y concreta al respecto? Mire, nosotros hubiéramos querido que lo hiciera en el mismo tiempo que la Comisión de Venecia. Eso hubiera sido algo muy bueno, porque probablemente hubiera sido sin nombre y apellido.
hoy la Corte, sobre el caso específico de Evo Morales, es muy difícil que se pronuncie por si el caso llega alguna vez a tener que ser juzgado por la Corte, y no lo puede prejuzgar con una opinión consultiva previa. O sea que eso, cuando se le pone nombre y apellido a las candidaturas, ya es más difícil para la Corte emitir una opinión consultiva, y creo que es por eso que no se ha dado hasta ahora. Bien, ahora voy a ir haciendo una breve transición, pero quiero tocar este documento que envían la senadora Carmen Eva González y la diputada Norma Pierola, precisamente con respecto a esto, ¿no? En este documento, en esta carta que está enviando acerca del tema de Bolivia, hay 3 puntos importantes. Piden que se disponga que el secretario Almagro presente al Consejo Permanente a la brevedad posible un informe sobre la ausencia de democracia, dicen ellas, en Bolivia en función del contenido de la Carta Democrática Interamericana, incluyendo la manipulación de jueces bolivianos para prevaricar, reconociendo como derecho humano la candidatura indefinida de Evo Morales. Algo que ya el secretario Almagro ha dicho, para él no es un derecho humano, quiero dejarlo claro. Punto número 2, dicen, incluye el tema de la crisis de Bolivia en la 29ª Asamblea General de Medellín, Colombia, por ausencia de democracia e instalación de una dictadura en el modelo de Cuba y Venezuela, asegurada con la participación del candidato inhabilitado Evo Morales en las próximas elecciones del 20 de octubre del 2019, que el secretario Almagro ha respaldado a nombre de la OEA. Le repito, esto lo dicen la senadora Carmen Eva González y la diputada Norma Pierola. Y el punto final, se toman las acciones necesarias para restaurar la democracia en Venezuela. Esto es, sin duda alguna, la perspectiva que hacia el interior de la oposición boliviana existe con respecto a su persona, y se hace ya precisamente, o se eleva esta petición a través de esta carta. ¿Qué le responde usted? Esto va para Carlos Trujillo, por supuesto, que es el presidente del Consejo Permanente de la OEA. ¿Qué le responde usted, por ejemplo, a esta senadora? Mire, nos parece muy bien que políticos, senadores y ciudadanos en general recurran a la Organización de Estados Americanos, y todas las denuncias y todos sus planteos se les da curso, y los mismos obviamente llegan a los niveles que la realidad y las condiciones políticas y la consideración y la evaluación colectiva que hacen los estados al respecto permitan. O sea que esto definitivamente seguirá su camino y será considerado con la seriedad que amerita. Bien, ahora le decía que hacía transición, ¿en qué sentido? Iba más hacia el plano político, y ya llegó el tema Bolivia a lo que algunos dicen es desde ahora una campaña del propio Luis Almagro para empezar a conseguir y a solidificar apoyos para una reelección en 2020. ¿Es cierto que hay ya interés y preocupación por parte de Luis Almagro para una reelección en 2020? No. Mire, yo no me llamo Luis Reelección, yo me llamo Luis Almagro. Y Luis Almagro es algo que es considerado muy importante para mi persona. Y definitivamente yo quiero mañana mirarme al espejo y mantener el respeto que siento por mis posicionamientos políticos y por mi actuación política. Por lo tanto, mi campaña va a ser una anticampaña. Y si mañana toda la opinión pública se me da vuelta por el tema Bolivia, por el tema Canadá, por el tema Venezuela, por el tema Nicaragua, por cualquiera de los temas, definitivamente lo asumo porque es mi responsabilidad. Pero además lo hago por mi responsabilidad con el trabajo, con la función, porque voy a seguir dirigiendo esta organización hasta el último día que tenga mandato, y lo voy a hacer consecuentemente con la Carta Democrática Interamericana, con la Carta de la OEA y con cada uno de los instrumentos de la organización. Y no, definitivamente, considerando si esto tiene un impacto o no. Primero porque todo lo que haga va a ser leído en esos términos. O sea, ya he visto que por lo menos 3 actuaciones mías dicen, esto lo hace Almagro por la reelección, que esté perdiendo votos. O sea, muchos de estos casos, son cosas que definitivamente perjudican mis posibilidades de reelección. Pero, definitivamente,
hemos dado determinada estatura moral en esta organización y hemos dado determinada estatura funcional a esta organización y hemos dado una relevancia al trabajo de esta organización que no tenía 4 años atrás cuando asumimos, y usted lo va a reconocer. La organización no puede volver al pasado. La organización no puede quedar presa de este tema ni de la elección ni de la reelección. Por lo menos yo no lo voy a estar. Yo voy a seguir adelante como lo debo hacer, porque es mi responsabilidad respecto a mi trabajo. Sé que hay 4 o 5 conspiraciones en curso. Cuba está conspirando contra la reelección, los bolivarianos están conspirando contra la reelección, hay 2 o 3 países por ahí que también están conspirando contra la reelección, hay 2 precandidatos por ahí que también están conspirando contra la reelección. Muy bien, perfecto. Que sigan todas las conspiraciones que quieran en curso. Y el día que prefiero que sean candidatos y no conspiraciones, obviamente. Pero listo, o sea, que si hay candidatos, para mí un honor competir con el que sea, y si hay conspiraciones, muy bien, lidiaremos con esas conspiraciones, pero en un 23º grado de prioridad. Las prioridades tienen que ver con los temas institucionales de este continente, tienen que ver con resolver crisis en este continente, tienen que ver con dar certeza jurídica y certeza política en este continente, tiene que ver con dar estabilidad a los países y a los sistemas políticos en este continente, y vamos a trabajar en función de eso. Por favor, por favor. Es muy hablador Luis Almagro. Pero ya me aclaró en este segmento lo que yo no entendía. ¿Por qué decía al principio que era un derecho humano la reelección? Y dice él que no son palabras de Almagro, sino que son de los corruptos. Son los corruptos, los mismos jueces corruptos de Bolivia, a los que tal vez Evo Morales les pagó para que reconocieran que es un derecho humano el reelegirse. Como él es de las tribus indígenas de allá, pues ya ves su rostro, es totalmente autóctono Evo Morales, y su mismo gobierno corrupto es el que apoyó su reelección en base a un derecho humano. Su mismo grupo corrupto de Bolivia, los jueces y todo eso, fíjate, es lo que aclara ahorita Almagro. Y él, debido a que su propio gobierno estaba apoyando eso, pues lo apoyó a que se reeligiera, aun cuando para Almagro mismo no es un derecho humano reelegirse, porque es una manipulación. Es como sentar un antecedente. Cualquiera que quiera decir, no, pues si no me dejan reelegirme no están respetando mis derechos humanos, pues es ridículo, ¿verdad? Porque la Constitución ya decía que no debería de reelegirse, y él se reeligió no solo una vez sino 2 y 3, esta va a ser la 4ª, pero el de la OEA dice que al menos ahí, a diferencia de Venezuela, ahí sí los dejan estar para participar en el conteo de votos o darse cuenta que ese conteo de votos sea legal. Entonces que por eso conviene que o la OEA esté evaluando esos votos en Bolivia. Pero si antes dice que los ha evaluado y ha ganado Evo Morales, pues de qué ha servido, ¿verdad? Y dice que los corruptos desde Hugo Chávez ya no dejan a la OEA hacer conteo de votos desde el 2007. Entonces la OEA ha estado fuera de Venezuela desde ese año, y por eso la OEA enérgicamente no reconoce ninguna de las 2 administraciones que fueron corruptas de la elección de el Maduro podrido, de Nicolás, entre comillas, Maduro Moros. Pero pues de qué ha servido que no lo reconozca la OEA. Ahí está el sinvergüenza inmaduro, bien plantado, bien sentado y bien cínico y bien burlesco de todas las instituciones. Se está burlando de todos los países internacionales, como diciendo, miren, sarta de pendejos, no pueden hacer nada contra mí, fíjate. Y ya ahora está participando en la burla el sangrón de Putin, el hijo de su madre Putina. El Putin también ya está burlando, diciendo que todos los que apoyamos a Guaidó, que somos locos, fíjate. Y lo que queremos más que nada, sea Guaidó o quien sea, es que eche fuera a Podrido. Sabemos que Luis Almagro, porque hay que reconocerlo y nadie puede decir lo contrario,
ha hecho un gran trabajo para darle relevancia y peso a una organización de Estados Americanos que había prácticamente perdido cualquier fuerza o influencia durante el mandato de Insulza, ¿no? Y ahora ha tenido una participación clave en el tema geopolítico y global de Venezuela y la crisis de la misma. Sin duda ha sido protagonista de muchos de los avances que han existido en este sentido. Por supuesto que ha sido así. Entonces, pensar, por ejemplo, en un grupo de Lima es casi que garantizado que Luis Almagro tendría los votos de... Y usted lo menciona, hay quienes están conspirando para que Luis Almagro no continúe al frente de la OEA, que pudiera ser Cuba, que pudiera ser Venezuela, que pudieran ser otros países que usted mismo ha dicho. Entonces, una movida estratégica en el tablero de ajedrez, poder sumar a alguien que en este caso sería Bolivia, a través de este respaldo a el respeto de las decisiones internas a través del Tribunal Plurinacional de que sí se dé una reelección de Evo Morales, tal cual lo acabo de aclarar, es al respeto de la legislación interna a la que se refiere Luis Almagro. Esta movida le sumaría, tal vez... Yo no le pedí el voto a Evo Morales, al presidente Evo Morales. Estos son los cálculos que yo hacen le los pedí el políticos, voto a pero Evo usted Morales. finalmente... Pero mal hechos, porque o sea, pero mal hechos. Sí, pero no estoy... Mira, mi campaña anterior para ser secretario general fue una anticampaña, en la cual arranqué con oposición de los dos polos. La administración de Estados Unidos que estaba en ese momento y la administración bolivariana en función de mi actuación en la misión de UNASUR de marzo y abril del 2014. Y lo sostuve como anticampaña durante todo el tiempo. Tanto que, ¿usted sabe cuántos votos intercambió Uruguay para esa elección? 2. En los 33 votos que tuvimos al final del proceso, solamente había 2 intercambios de apoyo. O sea, y esta campaña también va a ser una anticampaña. Y yo no le voy a faltar el respeto al presidente Evo Morales pidiéndole que me vote para la reelección. Primero porque sabemos, y él lo dijo en la propia conferencia de prensa, que hemos tenido diferencias y mantenemos diferencias sobre muchos de los principales temas de la Organización de Estados Americanos. Y no lo hice y no lo voy a hacer. No voy a pedir el voto directamente. O sea, el que al final del proceso decida que la OEA tiene que mantener la sustentabilidad financiera que logramos ahora y la sustentabilidad política y la relevancia política que logramos ahora, que vote. Si quiere ir para atrás 4 años o quiere moverse atrás 200 años, que lo hagan perfectamente, no tengo ningún problema al respecto, son opciones políticas que van a tener los Estados miembros cuando voten. Yo, definitivamente, lo que voy a hacer es mi trabajo, pero voy a hacer mi trabajo hasta el último día de gestión. Y eso va a doler por muchos lados, porque en definitiva, durante la gestión, o sea, yo veo que en cada oportunidad todo el mundo ve una oportunidad para ganar un voto, ¿no? Para algún lado. Pero mis contrincantes, no nosotros estamos haciendo lo posible por perder la mayor cantidad de votos que se pueda, porque el trabajo de la organización no es agradar, es cumplir una función de promover democracia y derechos humanos, que son 2 temas sensibles políticamente, y trabajar los temas de seguridad y desarrollo, que son 2 temas para los cuales necesitamos obviamente más recursos para hacerlo de una mejor manera. Déjeme ahora cambiar de tema y preguntarle al secretario Almagro 2 cosas. Me llamó muchísimo la atención y me sorprendió. Digo, porque no estaba enterado, le voy a ser sincero, de este documento que envía la OEA. Bueno, sí, finalmente usted como secretario general, a la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, a Chrystia Freeland, en un llamado sumamente delicado a lo que pudiera ser un caso de genocidio contra mujeres y niñas indígenas en el país. Bueno, la propuesta de tener un grupo de expertos, un grupo interdisciplinario de expertos independientes para esclarecer las denuncias de lo que pudiera, y así lo menciona la carta, ser, estoy resumiendo por supuesto, un caso de genocidio en Canadá. Secretario Almagro, cuénteme un poco acerca de esto y si han recibido una respuesta ya del gobierno canadiense. Sí, nosotros tomado conocimiento del informe, viendo las características y los contenidos del informe, siendo un tema que es absolutamente sensible para la organización,
es absolutamente sensible para mi gestión. Usted tiene que tener en cuenta que hemos aprobado una resolución que llevaba mucho tiempo en discusión durante mi gestión, cuando específicamente la Asamblea General en Santo Domingo. Hemos seguido trabajando y acercándonos al tema indígena y a los asesinatos de indígenas y de líderes indígenas y campesinos y activistas sociales en la región. Hemos realizado recientemente incluso una investigación respecto a asesinatos y eventuales crímenes de lesa humanidad contra la comunidad de Pemones en Venezuela. Nos hemos trasladado al estado Roraima, en Brasil, para recabar testimonios al respecto y estaremos a la brevedad presentando un informe. Este es un tema sensible. Y en este caso tenemos que también asumir una responsabilidad de trabajo que tiene que ver con una lógica que es devastadora en el propio informe, que tiene que ver con asesinatos, esterilizaciones, desapariciones. O sea, que se menciona la palabra genocidio, como dije, 120 veces. Nosotros tenemos que asumir una responsabilidad legal, porque el sistema interamericano así lo exige, y moral, porque también la organización tiene que mantener los más altos estándares al respecto. Recibimos una respuesta que fue la leída en el marco del Consejo Permanente, donde se incluyó el tema durante el curso de la sesión. A nosotros nos sorprendió esa respuesta, porque cuando vimos la inclusión del tema pensamos que iba a ser para la presentación del informe en el marco del Consejo Permanente. Pero por el contrario, no era la presentación del informe, era para darnos respuesta a nuestra carta. Y definitivamente había errores conceptuales en esa respuesta que respondimos en ese mismo momento, y que vamos a responder también por vías formales en los próximos días. Al regresar le pregunto a Luis Almagro sobre este comentario que hizo. Irán y Hezbollah tienen sólida base de operaciones en Sudamérica en alianza con la narcodictadura de Nicolás Maduro. ¿Qué me dice sobre esto? Al regresar. Se me olvidaba decirte, papito, que en el segmento antepasado tiene tan atorado el tema de Venezuela a Fernando del Rincón en su mente, que en vez de decir Bolivia dijo Venezuela, cuando estaba leyendo los informes de unas damas de Bolivia que estaban denunciando a Evo Morales como corrupto. En vez de decir Bolivia dijo Venezuela, sí. A ver si repasan los que me están viendo esto hacia atrás. Pero eso muestra que hasta en el subconsciente tiene atorado nuestro estimado Fernando del Rincón al tema de Venezuela. Y eso prueba también ahorita que va a preguntarle si las organizaciones terroristas del Medio Oriente están metidas en Venezuela con la autorización de el narcogobierno de Podrido. Fíjate, es una pregunta muy buena y muy fuerte. Fíjate, pero fíjate, ahorita le preguntó que la discriminación y genocidio que hay en Canadá contra los nativos de Canadá, fíjate. Entonces no importa el color de los gobernantes, tienden a discriminar a los pobres pueblos autóctonos. Podrido está discriminando a los indios de Venezuela y hasta matándolos y quitándoles sus terrenos, porque en todas esas áreas hay minería y todo eso. El malvado de Podrido está haciendo eso, socialista, comunista, sinvergüenza. Y acá en Canadá también están haciendo eso, fíjate. Y Almagro está diciendo, tengan cuidado, no discriminen. Y por eso se metió Evo Morales diciendo, yo soy también nativo, no me discriminen. Sinvergüenza de Evo Morales. Se está aprovechando de que es nativo autóctono para hacer lo que se le antoje. Sembrar coca y exportarla clandestinamente y todo eso. Soy F del Rincón, y en Instagram, ahí nos vemos. F del Rincón es mi cuenta en Instagram, F
del Rincón en Instagram. Ahí lo veo. Entonces, fíjate, papá, apoyado en su raza autóctona, como vulgarmente les decimos, en que es un indiazo bien indio, está queriendo sacar ventaja de eso, fíjate. Es como los negros en Estados Unidos, que todavía siguen sacando ventaja diciendo que como los maltrataban cuando eran esclavos, que ahora ellos necesitan compensación y necesitan desquitarse. Así este indio Evo Morales con sus reelecciones está aprovechando que es indio, pero fíjate, está aprovechando eso para construir supercarreteras en su propio pueblo natal para transportar con más rapidez la cocaína, fíjate. Y dice Almagro que como su propio gobierno corrupto avala todo eso, que Almagro tuvo que entrar respetando la soberanía de el cochino corrupto gobierno de Evo Morales y sus corruptos funcionarios. Ya empezó, me callo. Sobre Venezuela, dice usted hace poco, Irán y Hezbollah tienen sólida base de operaciones en Sudamérica en alianza con la narcodictadura de Nicolás Maduro. Y yo digo, toda la semana he venido hablando con gente, y la semana pasada y todo el tiempo, de que se ha definido por parte de muchas personas esto ya como un grupo criminal, no un tema de ideología de izquierda y mucho menos. Y de pronto entonces escucho al Grupo de Lima en su resolución decir que quieren integrar a los países como Rusia, Cuba, Nicaragua y Turquía para formar parte de la solución. Y yo le digo, secretario Almagro, se está perdiendo el tiempo, ya se cayó en algo redundante, repetitivo, ¿tiene algún sentido pensar en algo así? Cuando a todas luces, por lo menos para usted, esto es un grupo criminal. ¿En qué estamos ya en Venezuela, secretario Almagro? Mire, o sea, creo que un problema es que hay demasiadas agendas en el tema Venezuela y todo el mundo está evitando la agenda que definitivamente puede aportar una solución al final del proceso, una agenda que es un proceso incremental de responsabilidad de proteger al pueblo venezolano de los crímenes de lesa humanidad de esta dictadura, narcodictadura, como usted ha señalado, con estas conexiones con el crimen organizado y con el terrorismo internacional. Y por lo tanto, creo que amerita que vayamos a una unificación de la agenda. Creo que amerita que todas esas agendas que están en el camino se unifiquen en una agenda que definitivamente pueda tener un propósito que sea diferente al de la permanencia de la dictadura bolivariana en Venezuela. Es absolutamente necesario. Todos sabemos que ese proceso es responsabilidad de proteger, porque es el único que permite, digamos, un marco incremental de acción para lograr una solución definitiva en Venezuela. Y que eso, algunas de las acciones podemos leerlas hoy como ya engranajes, eslabones en el proceso de responsabilidad de proteger, pero tenemos que unificar la estrategia al respecto. Qué interesante respuesta. Y a nuestra audiencia le digo, repásela porque tiene un trasfondo muy, muy grande lo que ha dicho el secretario Almagro con el tema de unificación en todos los escenarios, en el internacional y en el doméstico de Venezuela. Oiga, secretario Almagro, esta ha sido creo que la entrevista más extensa que hemos hecho usted y yo, pero me la he disfrutado mucho. ¿Cómo la pasó usted? Muy bien, encantado de poder aclarar cosas. Siempre hay más agenda por delante, ¿no? Y hay más agenda por la que hablar, pero un gran placer, como siempre, y muy honrado de ser entrevistado por ti, Fernando. Un gran placer, ¿verdad? No, al contrario, el honrado soy yo, secretario Almagro, y ni me diga que hay más agenda porque yo me quedo aquí otra hora fácilmente con usted y no creo que tenga el tiempo. Muchas gracias, te mando un saludo. Seguimos en la próxima. Un gran abrazo, un gran abrazo. Sí. Un gran abrazo. Continuará, lo dejamos ahí. Un abrazo. Continuará. Un gran abrazo. Soy Fernando del Rincón, solo para agradecerle que me haya acompañado en este viernes, el fin de semana. Disfrútenlo.
Recuerde que algunos logramos sobrevivir la semana y si no lo vio en confesión, no lo vio, por supuesto, yo lo veo el lunes. Vamos a hablar el lunes en un programa especial sobre ese acuerdo que alcanza Estados Unidos con México, México con los Estados Unidos para no aplicar los aranceles y que todo tiene que ver con el tema migratorio. Pero ¿cómo México va a lograr cumplir ese acuerdo? ¿De dónde vendrán los recursos? ¿Habrá cambios, agrupaciones diferentes para atender todas estas necesidades? ¿Qué pasará con aquellos que tengan que esperar en territorio mexicano una decisión de los Estados Unidos? Todo eso el lunes. Soy Fernando Enrique, pasará. Pues muy buen programa, papá. Seguimos hablando tú y yo fuera del aire. Hay mucho que decir para balancear la agenda, mucho que decir, pero qué bueno que aclaró cosas Almagro.